¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor esta mañana? Alabamos a Dios porque Él es bueno. Dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Esta mañana y anoche, mientras oraba, he estado en un desafío de oración por la iglesia muy fuerte. O sea, Dios ha colocado en mi corazón interceder por usted. Yo dije que Dios me ha puesto a orar por usted. En esta iglesia usted tiene gente que está orando por usted. Intensamente, intensamente. Y mientras oraba anoche y esta mañana, el Señor me dijo algo que yo lo creo. Y es que el Señor quiere que usted y yo, cuando vengamos a este lugar, vengamos con una expectativa de que Él va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Qué es una expectativa? Es como cuando usted tiene ese anhelo y ese deseo y sabe, hay una convicción dentro de usted que le dice que el Señor lo que comenzó en nosotros lo va a terminar. Mire, Dios nos ha bendecido. Dios ha bendecido esta iglesia. Nos ha dado una autoridad, nos ha dado bendición, nos ha venido dando un crecimiento. Pero hay algo que nosotros queremos, que no es material. Aunque anhelamos inaugurar ya el templo que el Señor ya nos entregó, porque ya no lo entregó. Yo dije que ya no lo entregó. Anhelamos a inaugurarlo pronto, pero hay algo más grande por encima de eso. Es la manifestación de la presencia de Dios en este lugar. ¿Y qué trae eso? Una de las características es sanidades, señales y prodigios. ¿Cuántos quieren ver eso en este lugar? No, en serio. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Que cada vez que alguien atraviese esa puerta, la sanidad sea una realidad en su vida. Yo no sé si usted sabe, o creo que sí, que el sistema de salud en nuestra nación colapsó. En ninguna parte están atendiendo a las personas. Ya no hay lugares donde usted pueda ir. Voy a ir al médico porque me van a atender. Solamente están atendiendo urgencias vitales. Pero si usted está enfermo, literalmente no lo están atendiendo. Por eso hay una necesidad que la iglesia tiene la respuesta. Otra vez, hay una necesidad que la iglesia tiene la respuesta. Mire, en el libro de los Hechos usted encuentra, y no le voy a hablar de esto, pero es algo que quiero hacer esta mañana. En el libro de los Hechos usted encuentra que los discípulos creyeron en el poder sobrenatural de Dios. Y dice la Biblia que donde pasaba la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Ahora, yo no quiero que piense en la sombra de Pedro, quiero que piense en los enfermos. La pregunta es, ¿por qué había enfermos en el trayecto donde Pedro iba? Diga conmigo, porque creían, pero póngale un poco de entusiasmo, diga, porque creían que podían ser sanados. O sea, ¿por qué la gente se acercaba donde Jesús estaba? Porque creían que Jesús los podía sanar. Ahora la Biblia dice muy claro, Jesús es el mismo, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no deja de ser. Entonces hay algo que nosotros tenemos que tener, la expectativa de que Dios va a hacer algo. Otra vez, la expectativa de que Dios va a hacer algo. Y el Señor me decía eso. ¿Quieren ver milagros? Entonces den espacios para que los milagros ocurran. Y ayer en la noche, mientras estaba orando, yo pude ver dos cosas. Uno, milagros financieros. ¿Qué es un milagro financiero? Es una intervención de Dios en nuestra economía, en algo que nosotros no podemos cambiar, en algo que está por encima de nuestra capacidad financiera. Y tal vez usted no quiere, tal vez usted necesita un milagro financiero. Pagar una deuda, comprar una casa, necesita un vehículo. ¿Sabe? El Señor puede hacer un milagro sobrenatural. ¿Cuántos creen en el poder de las transferencias? ¿Qué es eso, pastor? Gente que no te conoce y Dios le habla al corazón y le dice, llévele, transfiérele. ¿Usted tiene una cuenta? Si no tiene, abra. Pero lo otro es los milagros, la sanidad. Mire, yo he sido sanado de muchas cosas. Fui sanado de una úlcera gástrica crónica hace unos años atrás.
Fui sanado de un problema de espalda. A mí se me había desgarrado una de las vértebras. Yo tenía un problema de espalda que si yo me agachaba no me podía encorvar, no me podía parar. Donde me sentaba me quedaba ahí, o sea, literalmente, y no fue hace mucho tiempo. Y entre 2 o 3 personas tenían que ayudarme a parar, porque era un problema. Hice una mala forzada y quedé con ese lumbal ahí en la parte. Cuando fui al médico me dijo: usted tiene un desgarre en la parte de atrás y es necesario operarlo de la columna. Pero yo creo en el Señor y en el poder de los milagros. Y sabe, decidí creer. Y un día, estando en una reunión aquí, el Señor me sanó. Literalmente ya no me duele, yo puedo agacharme y ya no me duele. En otra ocasión el Señor me sanó de los tobillos. Yo estaba lisiado de los tobillos. O sea, de tiempo en tiempo a mí se me salían los tobillos. Yo bajaba un escalón, ¿vale? Y se me salía el tobillo. Caminaba o pisaba una piedra y se me salía el tobillo. Yo vivía con los tobillos amarrados todo el tiempo. Pero el Señor me sanó de eso. Ahora, yo he experimentado el poder de la sanidad. Yo quiero que usted experimente ese poder de sanidad. ¿Qué tal si se coloca de pie? Vamos, colóquese de pie. Y ahora mismo, mientras adorábamos al Señor, soltaron una palabra de sanidad. Y yo creo que esa palabra sigue gravitando acá. El Señor dijo que toda enfermedad que había en los cuerpos se iba. Vamos, usted está enfermo, usted está enferma. Yo quiero que hable la palabra. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de mi cuerpo. Ahora, vamos, comience a darle órdenes a la enfermedad que está en su cuerpo. Yo no sé de qué está sufriendo usted. ¿Cuál es el diagnóstico médico? ¿Qué fue lo que el médico le dijo? ¿Cuáles fueron los resultados del examen? Tal vez a usted le dijeron: resígnese, tómese una pastilla de por vida. Usted tiene un problema que es hereditario, así que no se le va a quitar. Pero vamos, denle una orden a la enfermedad. En el nombre de Jesús. Vamos, dígalo. En el nombre de Jesús. Te vas, enfermedad de mi cuerpo. Vamos, ordénele al problema cardíaco que se vaya. Ordénele a toda bacteria que está en su cuerpo que salga en el nombre de Jesús. Vamos, ordénele a sus articulaciones. Vamos, declare sanidad. Dígale a la migraña que se vaya. Dígale a toda sinusitis que desaparezca en el nombre de Jesús. Vamos, de una orden sobre la enfermedad. Dígale a la miopía, al estigmatismo. Vamos, ordénele en el nombre de Jesús a esa enfermedad que se vaya. Dígale: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, le ordeno a la enfermedad que se vaya ahora. Vamos. Todo metal en tu cuerpo se convierte en hueso y carne. Toda cirugía que quedó una lección en tu cuerpo, ahora mismo el Señor la sana y la restituye completamente. Vamos, todo lisiamiento que hay en tu cuerpo, todo lo que quedó lisiado por una cirugía, la mano de Dios está sobre ti ahora. Yo declaro sanidad sobre tu cabeza. Se va toda migraña, se va todo dolor de cabeza, se va toda inflamación en el cerebro, se va ahora mismo y desaparece todo tumor en la cabeza en el nombre de Jesús. Declaro una sanidad sobre los ojos. Todo estigmatismo, toda miopía, todo hipermetrismo se va a desaparecer en el nombre de Jesús. El Señor restaura tu vista ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro ahora mismo que toda enfermedad en la piel, toda supuración en la piel, todo brote en la piel desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando por todo problema en las articulaciones. Todo dolor en las articulaciones desaparece. Todo dolor en la columna, toda hernia en la columna, toda hernia discal, toda hernia en el ombligo, toda hernia en la ingle desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos declarando sanidad. Vamos, declárelo para el que cree, todo le es posible. Vamos, denle una orden a la enfermedad. Dígale: el médico dijo, pero el Señor dice. A mí me dijeron, pero el Señor dice. Y en esta mañana estamos declarando sanidad. Señor, tu mano de poder es suficiente. El pie plano ahora mismo es sanado. Todo pie plano ahora, la mano de Dios está sobre tus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Todo problema en las rodillas,
Ahora mismo todo desgaste en la rodilla, el Señor restaura y reconstruye tus cartílagos en las rodillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema en el colon, todo problema en el estómago, todo problema en la matriz, en la vejiga, en los ovarios, el Señor los sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va todo quiste en tu cuerpo, todo cálculo en la vesícula, todo cálculo ahora mismo en los riñones, el Señor los sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparecen los cálculos ahora, todo cálculo en tu cuerpo desaparece, se desintegra en el nombre de Jesús. Le ordenamos ahora a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Vamos, si usted está enfermo de algo, dele la orden, no le pida a Dios que lo sana, dele una orden a la enfermedad y dígale: enfermedad, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mi cuerpo, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Por el poder de la palabra, vamos, ahora declare sanidad. Diga: yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano. Esta enfermedad que afligió mi vida ya no más, ya no va a estar más ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora levante sus manos. Todo el que necesite un milagro financiero, levante sus manos, vamos. Y yo quiero que usted haga una declaración. La Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero que usted ahora tome autoridad en el nombre de Jesús y piense en el milagro financiero que usted necesita y dele una orden. Diga: en los próximos días, esa deuda que yo tengo impagable se va a solucionar en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, de una orden. Diga: en los próximos 3 meses yo voy a tener las llaves de mi casa. En los próximos 3 meses yo voy a tener las llaves de mi vehículo. Vamos, alguien que dé una palabra. Vamos, suelte una palabra. Diga: en el nombre de Jesús, el Señor me va a dar la gracia y la sabiduría para iniciar un emprendimiento, para comenzar un negocio, para tener una empresa. Vamos, ore en este momento para que el Señor haga un milagro. Dígale: en el nombre de Jesús, todo dinero retenido se suelta. Todo dinero que te deben se suelta en el nombre de Jesús. Todo el que te debe dinero ahora mismo, en el nombre del Señor, declaramos que se sueltan esos dineros retenidos, esas herencias que eran tuyas y que fueron arrebatadas. Hoy declaramos que se sueltan en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos declarando un milagro financiero. Estamos declarando, Señor, ahora que el cielo se abre en nuestro favor y la palabra se cumple en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien lo cree? Dale un aplauso al Señor. Vamos. Amén. Así de pie, por favor. Yo quiero que usted haga algo. Inmediatamente usted vea la respuesta, por favor, testifique. Cuéntele a alguien lo que el Señor ha hecho en su vida. Primero de Samuel capítulo 13 versículo 4. Estos días el Señor me dio una palabra, una el viernes y otra hoy, acerca de alineamiento, de poder encajar dentro del diseño de Dios y hacer la voluntad del Señor. Y hoy quiero hablarles acerca del precio del apresuramiento. Primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 4. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, con 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mitmat, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Lea conmigo esa frase. Y todo el pueblo iba detrás de él temblando. Vamos, dígalo otra vez, diga. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 8.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Léalo conmigo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo que me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Midmat. Verso 12. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos, celebre a Dios. Diga conmigo: el precio del apresuramiento. Ahora, permítame darle algunas definiciones de lo que es apresurarse. Apresuramiento es hacer las cosas con prisa y con rapidez excesiva. O sea, apresurarse es hacer las cosas rápido, pero no es el que es diligente, sino el que es afanado, el que hace las cosas rápido. Tengo que hacerlo. Eso es una persona apresurada. Pero también el apresuramiento es tomar decisiones sin sacar el tiempo necesario para analizarlo. O sea, uno se apresura cuando toma decisiones y no se toma el tiempo. ¿Para qué? Para analizarlo. La Biblia dice: si usted va a construir una torre, siéntese. O sea, tome pausa, no se acelere, no salga corriendo, no tome decisiones rápido. No, espere. Pero también apresuramiento es actuar precipitadamente. Es hacer las cosas sin pensar ni medir las consecuencias. O sea, una persona es precipitada o una persona es apresurada cuando hace cosas sin pensar. ¿Cómo le dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho. Si Samuel hubiera sido venezolano, hubiera dicho: chico, tú estás loco. Mire, el apresuramiento es actuar precipitadamente, sin pensar en las consecuencias. Ahora, sígame acá, por favor. Uno de los personajes de la Biblia que más apresuramientos registra fue precisamente el rey Saúl. El rey Saúl fue uno de los personajes, tal vez es el personaje principal en la Biblia, que más se muestra apresurado, que más se muestra tomando decisiones sin pensar. Tal vez pueden haber otros, pero yo vi que Saúl, el rey Saúl, era el más apresurado, el que más locuras cometió, el que más cosas hizo. Y todo sabe por qué. Diga conmigo: por apresurado. Vamos, aquí conmigo. ¿Por qué? Por apresurado, por afanado, por acelerado. Ahora, este rey tuvo una vida de desaciertos y de fracasos. Mire, la vida del rey Saúl eran puros fracasos, puros desaciertos. La vida del rey Saúl está marcada por la desgracia. ¿Y todo por qué? Por el apresuramiento. Es más, hasta para morir se apresuró. Porque dice la Biblia que estaba en plena guerra con los filisteos, y cuando vieron que lo estaban persiguiendo, él dijo: no, me van a agarrar, mejor me mato. Y se suicidó. O sea, hasta para morir se apresuró. Desde el principio hasta el final de su vida, Saúl era un apresurado. ¿Qué era Saúl? Era un apresurado.
Nada parecido al Saúl que tenemos acá. Mire, Saúl hacía las cosas y no medía las consecuencias. ¿Qué hacía Saúl? No medía las consecuencias. O sea, no se sentaba a pensar cómo esto lo podía afectar. Ahora, yo quiero que usted se meta en la predicación, porque yo estoy hablando de Saúl, pero la palabra es ¿para quién? ¿Para quién es esta predicación? Para mí. Diga, yo soy Saúl, o me puedo convertir en un Saúl. Ahora, por ejemplo, en una ocasión dice la Biblia que Saúl comenzó a consultar a Dios y Dios no le respondió. Y como vivía tan apresurado, quería respuestas inmediatas, quería que Dios le respondiera de una vez. Y como Dios no le respondió, Caleb, ¿sabe qué hizo? Se fue a consultar a una divina. Se fue a consultar a un brujo. ¿Cuánta gente hace eso? Cuando Dios no le responde, cuando Dios no le habla, entonces se apresuran a buscar una respuesta, así sea en el mismo diablo. Y esto trae maldición y muerte. Ahora, hay una pregunta obligatoria que tenemos que hacernos. ¿Sabe cuál es esa pregunta? ¿Yo soy una persona apresurada? ¿Es usted una persona apresurada? ¿Es una persona usted que hace y dice cosas sin pensar? Vamos, tómese una hora. No, tómese un minuto. ¿Eres apresurado? ¿Eres apresurada? ¿Haces las cosas rápido sin pensar, sin medir? Dices las cosas simplemente porque me llegó y así como me llegó, lo solté. ¿Sabe cómo se llama eso? Apresuramiento. Diga conmigo, yo no debo decir todo lo que siento. Especialmente cuando estamos enojados. Mire, cuando uno está enojado dice muchas tonterías. Hay cosas que usted mejor cierre el pico, no diga nada. Es más fácil olvidar un mal gesto que olvidar una mala palabra. Por eso, cuando usted esté enojado, pero también cuando usted esté feliz, no prometa tanto. ¿Ha visto que cuando la gente está feliz promete? No sea apresurado. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros aprendamos a tener una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo dije que Dios quiere que tengamos una vida conforme a su voluntad. Ahora, el rey Saúl pagó un precio muy alto por apresurado. Dice la Biblia en ese pasaje que acabamos de leer, lo vamos a estudiar un poco, pero dice la Biblia que cuando Saúl se acelera, cuando Saúl se apresura, dice la Biblia que Dios le dice a Saúl: ya no más. Ya no más. Usted pudo haber sido el rey de esta nación y también sus hijos, pero ya no más. Voy a buscarme a otro que haga caso. Diga conmigo, Dios está buscando gente que haga caso. ¿Sabe por qué le digo eso? En una ocasión, una empresa en Bogotá estaban buscando a un asistente. El gerente estaba buscando un asistente. Y así que hicieron la convocatoria y entre los aspirantes llegó una joven mujer muy preparada. Tenía varias especializaciones, tenía mucho conocimiento, pero apenas duró 2 meses trabajando, porque el gerente le decía que hiciera algo y ella hacía otra cosa. No, es que a mí me lo enseñaron en la universidad así. Le pedían que hiciera otra cosa y ella hacía totalmente lo contrario, o a veces hacía cosas que no la mandaban. Entonces el gerente pidió que la despidiera. Luego contrataron a otra que no era tan preparada. Así el gerente dijo: bueno, búsqueme una persona un poco mayor, que sea una mujer mayor, no tan joven, a ver si de pronto cambia la cosa. Entonces llegó otra persona mayor, una mujer mayor, también preparada, pero tenía el mismo problema, era muy terca. Le decían A, ella decía B, le decían por acá, y ella decía: es que yo estoy vieja, yo no voy a cambiar. Entonces duró 2 meses trabajando y la despidieron. Luego contrataron, entonces el gerente dijo: bueno, contraten a alguien que no esté tan preparada, pero que me sirva. Así que contrataron a alguien que no estuviera tan preparada. Y como no estaba preparada, entonces tampoco hacía las cosas. Entonces el gerente
llamó al encargado de personal y le dijo: coloque el siguiente anuncio en las redes que diga: busco un asistente que no sepa hacer nada, pero que haga caso. Diga conmigo: Dios está buscando a alguien. Vamos, dígalo en serio. Diga: Dios está buscando a alguien que haga caso. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Porque una persona apresurada no hace caso. Casi siempre, mire, pareciera que una persona apresurada fuera una persona diligente, pero es todo lo contrario. El diligente piensa. El diligente tiene una proyección. El apresurado literalmente cierra los ojos y sale corriendo a hacer cosas. Y Dios no te llamó a ser apresurado. Dios te llamó a ser inteligente, a ser sabio, a tomar decisiones centradas. ¿Usted no le ha pasado que a veces conoce gente que toma unas decisiones y dice: ¿cómo hizo eso? ¿Pero por qué? Por apresurado. Ahora, quiero mostrarle algo del texto. La Biblia dice en ese pasaje, no lo voy a leer otra vez, que Saúl llevaba 2 años de rey. ¿Cuántos años llevaba? 2 años. Cuando comenzó a tomar decisiones apresuradas. O sea, apenas estaba comenzando y ya lo estaba haciendo mal. Ahora, Saúl toma algunas decisiones apresuradas y yo quiero mostrarle algo en el pasaje. En primer lugar, dice la Biblia que Israel iba a enfrentar a los filisteos como muchas veces lo habían hecho. Y era costumbre, escúcheme esto, consultar a Jehová o al Señor antes de salir a la guerra. O sea, antes de salir a la guerra, los hebreos tenían por costumbre consultar al Señor. Si era el momento de la guerra, si debían ir a pelear o no debían ir. Ahora, yo quiero decirle algo. Todos nosotros deberíamos consultar al Señor cada vez que tengamos un desafío. Cada vez que usted tenga que enfrentar una situación adversa, consulte al Señor. Pregúntele al Señor: Señor, ¿esto es lo que yo debo hacer? ¿Sabe? Nosotros deberíamos volver común consultar al Señor. ¿Qué le dije? Yo recuerdo que en una ocasión le dije a alguien: vamos a hacer tal cosa. Y él me dijo: espere, consulto al Señor. Y me frenó en seco. Qué bueno que la iglesia, que esta iglesia, cada vez que alguien le proponga algo, un negocio, un viaje, o usted tenga un desafío, usted pueda decir: voy a consultar con el Señor. Pero ahora puede ser que las cosas se vean buenas y es que hay cosas que uno dice: no, pero ¿para qué eso se ve bueno? Sí, pero consultemos al Señor. Toque al que está a su lado, dígale: hay que consultar al Señor. Ahora, entonces el pueblo de Israel, antes de salir a la guerra, consultaba al Señor. Pero ¿cómo lo hacían? Con un sacrificio. Presentaban un sacrificio o un holocausto. Tomaban animales y los sacrificaban al Señor. Y el olor del sacrificio traía la respuesta del Señor. Ahora, el único encargado de hacer esto era el profeta Samuel, porque Samuel fungía dos funciones: una como profeta y 2 como sacerdote. Ahora, presentar el sacrificio era función exclusiva del sacerdote Samuel o del profeta Samuel. ¿Sabe cuál fue el problema? Que Saúl se aceleró a hacerlo. Saúl se apresuró a usurpar el lugar de Samuel. Y dice la Biblia que él mismo, le estoy relatando el pasaje que leímos ahorita, él mismo tomó el sacrificio y se lo presentó al Señor. Diga conmigo: cosas buenas con motivaciones incorrectas. O sea, yo puedo estar haciendo cosas buenas, pero si la motivación es incorrecta, es desaprobado delante del Señor. Ahora, ¿cuáles fueron las excusas que dio Saúl para apresurarse y usurpar el lugar de Samuel? En primer lugar, dice que su ejército se estaba desertando. O sea, cuando la gente llegó, el pueblo de Israel llegó al campo de batalla, dice que comenzaron a irse. Imagínense un rey que su gente, sus soldados se están emigrando, están renunciando, están desertando. Ahora yo le voy a decir algo: cuando las personas comienzan a ver a alguien apresurado, comienzan a desertarlo, a abandonarlo. Mire,
¿Sabe por qué de muchas iglesias se va tanta gente? Porque los líderes de esas iglesias comienzan a ser apresurados, a tomar decisiones apresuradas, y la gente comienza a abandonar ese lugar. Pero también uno como líder, cuando uno comienza a tomar decisiones apresuradas, o en el hogar, mire, cuando uno comienza a tomar decisiones apresuradas, la gente que lo debería seguir a uno comienza a desertar. ¿Me está siguiendo? Porque el apresuramiento hace que la gente se decepcione. Dice, pero yo ¿para qué voy a seguir a este loco? ¿Para qué voy a seguir a esta loca? Miren las decisiones que toma. Y yo le voy a decir algo: no siga a una persona apresurada, no siga a una persona que toma decisiones por tomarlas. Ahora yo le voy a decir a los hombres que están en este lugar y que tenemos hijos: nosotros somos el modelo para nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que ver a un hombre y a una mujer en casa que piensa antes de tomar decisiones. Nadie dijo amén. Debemos ser el modelo para nuestros hijos. Que nuestros hijos digan: papá, mi mamá. No, mi mamá no toma decisiones locas. No son locos. Por eso fue que Samuel le dijo a Saúl: chico, tú eres un loco. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué? Porque la decisión que él tomó era una locura. Mire, en una ocasión una niña de 12 años me dijo: no, pastor, anoche me tocó regañar a mi mamá. Yo dije: ¿en serio? 12 años, así chiquitica, bien bajita. Me dijo: sí, me tocó regañarla, decirle: mamá, piense qué va a hacer. ¿Cómo va a ser esa locura? Pastor, donde yo no le diga nada, ¿hace una locura? Oye, eso es triste, que un hijo sea el que esté deteniendo la locura de un padre. En otra ocasión dice la Biblia que una mula detuvo la locura de un profeta. Oiga, qué triste cuando alguien que no tiene la posición, la capacidad, tiene que frenarlo a usted en seco y decirle: pare. Ahora, Saúl lo estaba desertando su ejército porque era un hombre apresurado. Pero la otra excusa que Saúl dio fue que Samuel no había llegado dentro del plazo señalado. Samuel había dicho que en los primeros 7 días llegaba, y Samuel no llegó. Entonces Saúl le reclama a Samuel y le dice: pero usted no llegó, mire la hora que es, 7 días y no llegó. La otra excusa que Saúl dio fue que los filisteos estaban muy cerca, se estaban acercando, y él estaba nervioso. Dijo: no, yo me apresuré, yo me esforcé por hacer lo que Dios no me mandó, pero bueno, Dios sabía que se justificaba la causa. Y por último, la última excusa era que la batalla iba a comenzar y todavía no habían pedido la ayuda de Dios. Mire, mi hermano, cuando uno mira estas excusas que dio Saúl, uno podría decir que esas excusas parecieran valederas. Es más, cualquiera podría decir: pastor, yo hubiera hecho lo mismo. Si veo que la gente que está conmigo se está yendo, si veo que los enemigos se me están acercando, si no le he pedido ayuda al Señor, si el que estaba encargado de hacer las cosas no lo hizo, pues uno hace algo. ¿Cierto que sí? Y hasta uno podría decir: bueno, es que uno a veces tiene que también como presionar a Dios, no sé, porque a veces Dios se queda. Pero yo quiero decirle 2 cosas en esta mañana, entre lo que le voy a decir. En primer lugar, tenemos que recordar que Dios no aprueba los apresuramientos. ¿Qué no aprueba Dios? Los apresuramientos. O sea, cuando usted se apresura, cuando usted y yo hacemos cosas que Él nos mandó, Dios no dice: oh, qué muchacho, ese es mi hijo. No. Porque Dios quiere que caminemos tomados de su mano. Otra vez, Dios quiere que caminemos tomados de su mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos en un mundo donde la gente es apresurada. Todo el tiempo la gente allá afuera está tomando decisiones equivocadas. Todo el tiempo usted ve a la gente haciendo cosas y dice: oiga, ¿y esto aquí? Mire, el mundo se mantiene de pie por la gracia de Dios, pero si fuera por las decisiones del ser humano, esto es una locura. Apresuramiento. Y Dios no aprueba los apresuramientos, y menos en su pueblo. Por eso Dios nos pide a nosotros, mis amados, que caminemos tomados de su mano. Yo dije que Dios quiere que caminemos tomados de su mano. Pero lo segundo que tenemos que recordar es que lo que Dios establece no es de interpretación privada. O sea,
cuando Dios dice algo, no es para que nosotros lo interpretemos a nuestra manera. La Biblia dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no es para que usted lo acomode. Bueno, la Biblia no dice eso, sino que dice es aquello. Y ahora con la inteligencia artificial, entonces la gente le está buscando la interpretación equivocada a muchos textos de la Biblia. ¿Sabe por qué hay tanta gente metida en la idolatría? ¿Sabe por qué hay tanta gente adorando imágenes? Porque las imágenes vienen de la imaginación. La gente se imaginó que así era Jesús. La gente se imaginó que así era María. Hicieron una imagen y comenzaron a adorarla, porque eso viene de la imaginación, o sea, de su concepto personal, de su interpretación. Miren, mis amados, hay algo que nosotros tenemos que dejar de hacer. Yo recuerdo que en el seminario yo tuve un profesor que fue muy sabio, y él me dijo lo siguiente, porque a mí me gustaba buscarle el significado a los puntos y a las comas de la Biblia. ¿Por qué está esa coma ahí? ¿Qué significa? Encontrar como lo que uno no debe buscar. Y un profesor me dijo lo siguiente, porque yo en cada clase le tenía 20 preguntas, por lo menos. Terminaba la clase y yo tenía más preguntas. Entonces el profesor me dijo lo siguiente, me dijo: la Biblia es una ley, que lo que la Biblia dice es lo que usted tiene que hacer. No se trata de interpretarlo a su manera. Si la Biblia dice amarás a tu prójimo, no es interpretarlo. Bueno, ¿quién es el prójimo y quién no? No, es literal. O sea, lo que quiero decir con esto es que la palabra de Dios no es para interpretarlo a mi acomodo, sino que soy yo el que me acomodo a la palabra de Dios. Otra vez, soy yo el que me acomodo a lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cuál fue el problema de Saúl? Saúl tuvo un problema bien serio. ¿Sabe cuál fue? Que nunca tuvo en cuenta a Dios en sus decisiones. Y cuando consultaba a Dios era porque estaba metido en problemas. Mire, hay personas que no consultan a Dios sus decisiones, pero lo buscan cuando tienen problemas. Entonces quieren que Dios los saque de los problemas donde por apresurado se metieron. Y ahí es cuando no ven respuesta. Pero Dios no me responde, porque Dios dice: pero si me hubieras preguntado. ¿No nos pasa a los padres eso con los hijos? Uno le dice a un hijo, a una hija: no haga eso, no haga eso, no haga eso. Y luego, o sea, yo digo, los padres nos pasamos la mitad de la vida diciéndole a los hijos que no hagan algo, y la otra mitad diciéndoles: yo se lo dije. ¿Sí le ha pasado a usted? Bueno, menos mal, gracias a Dios no le pasa a usted. Yo se lo dije, pero yo se lo dije. ¿Sabía usted que Dios es así? Dios nos está hablando las cosas. Ahora, el problema de Saúl, insisto, era que él no le consultaba a Dios. Mire, qué peligroso es no consultar a Dios. Usted va a tomar una decisión en estos días sobre algo, consulte con el Señor, pregúntele. No dé por hecho de que es la voluntad de Dios, pregúntele. Tome su tiempo, dígale: Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? Esta es la voluntad de Dios para mi futuro. Y cuando nosotros comenzamos a tener en cuenta a Dios, dejamos el apresuramiento. Mire, Saúl o David, a diferencia de Saúl, cada vez que iba a hacer algo consultaba con Dios. O sea, David tenía eso. Por eso fue que Dios lo escoge a él, porque David no hacía nada sin consultar con el Señor. Le preguntaba: Señor, ¿pelearemos con los enemigos o me quedo quieto? Es más, en una ocasión dice la Biblia que un ejército enemigo vino y se llevó a su familia, se llevó a su esposa, a sus hijos y a las esposas de todos los soldados que estaban con él. Y dice la Biblia que la gente estaba tan angustiada, cada uno por su familia, que estaban pensando en matar a David. Tenían dos problemas: uno, la angustia por su familia de no saber dónde estaban, y dos, el pensar que sus propios soldados lo iban a matar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Primero dice la Biblia: y David halló fuerzas en Jehová su Dios. Lo segundo que hizo, consultó al Señor. Mire, mi hermano, cuando usted esté pasando un momento difícil, entre a su cuarto y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué hago?
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esta situación? Pregúntele a Dios, consulte con el Señor. No se acelere, no salga corriendo. Consulte con el Señor. Dice la Biblia que si nosotros, dice el texto, si nosotros hubiéramos tenido en cuenta a Dios, Él nos hubiera defendido de nuestros enemigos. Hay que tener en cuenta a Dios. Diga conmigo, nos mandaron a consultar a Dios. ¿A qué nos mandaron? A consultar a Dios. ¿Por qué? Por todo. Consulte a Dios por cada decisión que usted va a tomar. Consúltelo, dígale: Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es tu voluntad? Y le voy a decir algo. La Biblia dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá. O sea, Dios va a revelar su voluntad a quien quiere hacerla. Ahora, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Quiere decir que cuando yo hago la voluntad del Señor, el Señor me va a respaldar. Dicho de otra manera, ¿sabe qué decía un misionero? Cuando Dios invita, Dios paga. Yo dije que cuando Dios invita, Dios paga. Cuando Dios te dice haga algo, mire, Dios te va a respaldar. Qué bueno es cuando uno hace cosas guiado por el Señor. Dios nos llamó a que lo tengamos en cuenta. Pero no es esa: Señor, bendízcame, dijo una hermana, bendízcame porque voy. No, es consultarlo. ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso hacía David. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, por favor. Dice así la palabra del Señor: todo, vamos, lea conmigo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mire, una de las razones por las cuales vivimos en apresuramiento es por la batalla del tiempo. Batallamos con el tiempo. Y a veces no solamente batallamos con el tiempo, sino que batallamos con ver cómo nuestro vecino, cómo la persona de nuestro lado le está yendo bien o está logrando cosas que nosotros queremos lograr. Entonces, por ejemplo, cuando usted no tiene vehículo y ve a su vecino comprar vehículo, dice: uy, yo, pero él ¿por qué sí, yo por qué no? Entonces se nos mete el afán, se nos mete la angustia, como la preocupación. Porque todo el tiempo estamos luchando con el tiempo. Pensamos, mire, el tiempo es demasiado lento para el que espera, pero es demasiado rápido para el que goza. El tiempo se demora mucho cuando alguien está sufriendo. Cuando uno está sufriendo, ¿usted alguna vez ha pasado toda una noche con un dolor? ¿Cómo es de lenta la noche, cierto? Pero cuando usted duerme con sueño, ¿cómo es de corta la noche? Usted dice: uy, ya tengo que pararme, pero me acabé de acostar. Entonces el tiempo es relativo dependiendo de la circunstancia donde usted está. Ahora, si usted está en una sala de espera, si usted está esperando que algo pase y el tiempo pasa y no pasa nada, entramos en el desespero y en el apresuramiento. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Sara. ¿Se acuerda de Sara? Claro, pero uno diría: pues pastor, Sara tenía 75 años cuando el Señor le dice: te voy a dar un hijo. Y Sara dice: yo tengo 75. Si me cuesta trabajo pararme de la cama, ¿qué será tener un chino? Es una forma de decirlo. Además de eso, yo soy estéril. Y por otro lado, ya me llegó la menopausia, así que no hay posibilidad, ninguna posibilidad de tener un hijo. Pero ahí fue cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Ahora, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y se fortaleció. ¿Sabe qué hizo Sara? Entró en apresuramiento. Dice la Biblia que cuando habían pasado unos 10 años más o menos de la promesa, Sara se desesperó. Dijo: pero ¿será que tengo que ayudar a Dios? Bueno, ayúdate que yo te ayudaré, dice la gente. Y entonces Sara se le ocurre, estaba dormida y se despierta y dice: ¿y si yo alquilo un vientre? Eso está de moda, alquilar un vientre. Yo tengo una esclava en mi casa, y resulta que las esclavas o los esclavos no tenían propiedad sobre sí.
Las personas que los poseían eran sus dueños. Es más, podían quitarle la vida si así lo querían, porque eran sus dueños. Porque los esclavos no eran personas para ellos, eran objetos que podían usar a su antojo. Entonces Sara dijo: yo tengo una esclava que se llamaba Agar. Esa muchacha. Y dice la Biblia que Sara le dice: Agar, venga, es que yo necesito tener un hijo. Y Dios, yo creo que fue que a Dios se le olvidó. Tiene tantas estériles por darles hijos que se olvidó de mí. Entonces a mí se me ocurrió una idea, una ideota. Usted me hace el favor y se me va a acostar con el viejo hasta que quede embarazada. Luego Sara va y llama a Abraham. Venga, Abraham, le voy a presentar a Abraham. Bueno, más hecho, más maduro. Este es un Abraham joven. Y Sara le dice a Abraham: Abraham, se me ocurrió una idea. Ya sé cómo voy a tener un hijo. Yo creo que Abraham se agarró la cabeza y dijo: ay, qué vieja está tan. Espere, mi hija, espere, que el Señor nos dijo que esperara. Pero Sara estaba afanada. Y le dijo: a mí se me ocurrió una idea. Yo tengo una muchacha que se llama Agar. ¿Se la sabe cuál es? Usted va a estar con ella hasta que la embarace. Y ahora la Biblia no lo dice, pero Abraham humildemente dijo: amén. No, eso me lo imaginé yo. No, eso lo dice. Abraham dijo: bueno, viendo las circunstancias y solo por apoyarla a ella, solo por apoyar a la esposa. Bueno, Sara se apresuró. Eso se le volvió un dolor de cabeza, se le volvió un problema no solamente a ella, sino que es un problema actual para los judíos, porque hay una guerra imparable entre judíos y palestinos, que son los descendientes directos de Ismael. O sea, lo que fue un apresuramiento ha sido un problema de miles de años. Toca el que está a su lado, dígale: no se apresure. Entonces tenemos una batalla contra el tiempo. Mire, siempre estamos pensando que si no es ya, para mañana es tarde. ¿Usted ha visto a las mujeres que están próximas a dar a luz? Les entra un desespero. Alistan la maleta, vuelven y la revisan. Sí, tengo todo. Al otro día vuelven y la revisan. A ver, como si no llegara el día. Y así nos pasa a todos, en todas las áreas. Como que entramos en un apresuramiento. Mire, mis amados, necesitamos entrenar nuestra alma para no vivir desesperada. Necesitamos, ¿sabe qué decía el salmista? Alma mía, bendice a Jehová. O sea, someta su alma a la voluntad del Señor. No deje que su alma lo controle. Hello. Mire, cuando uno se apresura, salta las etapas. Y saltar las etapas es apresurarme al fracaso. Hay etapas, diga conmigo: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. O sea, hay un momento de hacer las cosas. Si yo las hago antes, me voy a meter en problemas porque no era el momento. Su servidor ay, hermano, yo le estoy predicando de lo que yo he tenido que aprender. Mire, cuando yo tenía 15 años, usted sabe que yo nací en el evangelio, casi que yo nací en la iglesia. Me criaron en la iglesia. Aprendí a caminar y a gatear en la iglesia. Cuando tenía 15 años, ya yo le estaba sirviendo al Señor. Era el líder de jóvenes de la iglesia. Y a mí se me metió un apresuramiento por predicar, que yo quería predicar el evangelio. Y yo todo el tiempo le decía: pastor, tengo un mensaje que me dio el Señor. Y el pastor me decía: espere. Yo decía: el pastor no ve el nivel. Y todo el tiempo yo le decía: pastor, el Señor me reveló algo, tengo que decírselo a la iglesia. Espere. Y entonces yo recuerdo que en ese desespero que yo estaba, porque él me vio desesperado, me dijo: ¿usted quiere predicar? Yo dije: amén. Y me dijo: tengo niños de 3 años para que le dé clases. Yo dije: ¿no hay otro? Y me puso de maestro de los niños de 3 a 5 años. Hermano, ¿usted alguna vez le ha dado clases a un niño de 3 a 5?
Ellos no le prestan atención, bueno, aparentemente. Usted está hablando y ellos son como hormiguitas. Yo decía, no, pues yo quería un púlpito, una iglesia, algo así, un ministerio. Bueno, para hacerle la historia larga, corta, me fui de evangelista. Agarré mi maleta, eché toda la ropa que tenía, bueno, una sola, la eché en una maleta y me fui. Mire, mi hermano, yo quiero contarle algo. Yo prediqué en muchos pueblos de aquí del norte de Santander: Pamplona, Chitagá, Bávega, el Cerrito. Bueno, el Cerrito no es un cerrito, es un hoyito. Málaga, Filo Gringo, todo eso, hermano. Las Mercedes. Mire, quiero contarle algo. A mí el Señor me respaldó. Yo tenía 15 años. Yo vi la mano de Dios, pero aguanté mucha hambre. En Pamplona, yo sé que es el frío de la madrugada de Pamplona. ¿Sabe? Me tocó quedarme en una casa. Bueno, ni siquiera en una casa, era un lugar de reunión. Y me tocó quedarme en el piso pelado. Mi almohada era mi bolso. Y ese piso era blando, hermano. Ahí temblé toda la noche. Pero yo decía, bueno, este es el precio por predicar. No, ese es el resultado de mi apresuramiento. Y duré 3 años predicando por allá, pero por acelerado. Y el que está a su lado: todo tiene su tiempo y tiene su hora. Mire, yo le voy a decir algo. Caminar con el Señor, tenemos que soltar el reloj. Le voy a hablar en la Biblia aparecen 2 palabras para referirse a tiempo. Présteme atención a esto. Una es el cronos, que es una palabra en griega para referirse al tiempo de 24 horas, para referirse a los 12 días o a los 30 días del mes y a los 12 meses del año. Ese es el cronos. Diga conmigo, cronos. Y está en la otra palabra que aparece en la Biblia para referirse al tiempo, y es el kairos. Ahora yo le voy a explicar algo. El cronos, época del año, el Señor te puede comenzar a bendecir como si estuvieras en diciembre, como si estuvieras en una época buena. Ese es el kairos de Dios. O sea, en tu peor época puede comenzar tu mejor temporada. Yo recuerdo, hermano, yo estaba mal. Nadie me quería en ninguna parte. Me habían sacado de la federación donde había trabajado 20 años. Las pocas personas que creían en mí, bueno, tenían dudas, pero ahí estaban. Y sabe, mi hermano, en esa época, en la peor época de mi vida, Dios comenzó y dio fruto de la noche. O sea, en 24 horas Dios puede cambiarlo todo en tu vida. En 24 horas Dios puede traer un aceleramiento y usted puede cosechar lo que no ha cosechado en toda la vida. Ese es el kairos de Dios. Por eso yo vine a decirte esta mañana, de parte del Señor: usted está desesperado, todo tiene su tiempo, dice el Señor. Pero cuando la Biblia habla de tiempo, ahí no está hablando de cronos, está hablando del tiempo del cielo. Y yo tengo que decirle algo a alguien esta mañana: su tiempo está a punto de cumplirse. El reloj de Dios está diciendo muy pronto. Aquello que usted tanto ha pedido, aquello que usted tanto ha anhelado, muy pronto el Señor lo va a sorprender. Muy pronto. No es con su trabajo, no es con su esfuerzo, es la intervención de Dios. Es Dios metiéndose en tu vida, es Dios metiéndose en tu casa y cambiándolo todo. ¿Alguien lo cree? Puede aplaudir al Señor. ¡Aleluya! Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¿Para cuántos estoy siendo claro? Dice el versículo 12: sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, Dios se mueve más en mi paciencia y en mi confianza que en mi apresuramiento y en mi prisa. O sea, Dios va a actuar más cuando yo tengo paciencia. ¿Qué es la paciencia? Cuando usted no tiene mercado en la casa, pero hay un pedazo de pan y un poquito de aguapanela
y usted se lo come con esa alegría diciendo: algún día esto va a cambiar. Cuando usted tiene que reunir monedas para pagar algo y usted dice: algún día esto va a cambiar. Cuando usted tiene que dormir en una cama estrecha, acostarse en un colchón incómodo, pero usted se acuesta con esa paciencia y dice: algún día esto va a cambiar. Cuando usted ve a su familia sufrir o a un hijo en una condición de rebeldía, usted dice: algún día esto va a cambiar. Eso se llama paciencia, eso se llama fe. Ahora Dios obra ahí. A Dios no lo mueve la necesidad de una persona. Usted puede estar angustiado, desesperado, jalándose el cabello porque tiene que pagar una deuda, y eso no mueve a Dios. Pero si Dios lo ve en la misma condición, pero de rodillas, diciendo: Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero aquí estoy. ¿Sabe? Eso mueve la mano de Dios. Cuando usted se humilla, cuando en medio de la situación usted clama al Señor y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te abriré puertas. ¿Alguien lo cree? Por eso no te desesperes. Confía en Dios, confía en el Señor. No te apresures, confía en el Señor. Simplemente espera. ¿Él sabe qué dijo el salmista? Pacientemente esperé al Señor. Pacientemente. Mire, yo le voy a decir algo: Dios no llega tarde, tampoco llega antes. Él llega en el momento preciso, a la hora precisa. Lo que yo tengo que hacer es esperar en Él y aprender a confiar en el Señor. Mire, yo recuerdo que hace unos años atrás estaba pendiente de un partido que la selección Colombia iba a jugar contra Japón, pero lo iban a jugar en Asia. Y yo estaba expectante de verme ese partido. Tenía una gran expectativa, quería vérmelo, pero no sabía la hora. Así que una mañana me levanto y comienzo a mirar en redes sociales y alguien publica que en ese momento se está transmitiendo el partido de Colombia con la selección de Japón. Y yo prendo rápidamente el televisor y me siento a verlo y comienzo a sufrir. De Colombia desde el primer momento entró perdiendo. Y yo sufro, hermano, yo sufro. Yo estaba angustiado. Me dieron como 3 infartos ahí sentado. Yo estaba angustiado por ese partido, angustiado, haciéndole fuerza. Métalo, papá, métalo. Me acuerdo. Y como en el segundo tiempo, minuto 30 del segundo tiempo, alguien me llama y me dice: hola, pastor, ¿qué está haciendo? Yo le dije: aquí sufriendo con este partido. Y él me dijo estas palabras: usted está sufriendo por un partido que ya ganamos. Yo dije: me colgué. Y seguí haciendo fuerza. En el minuto 85, faltaban 5 minutos para que el partido se acabara. Colombia iba perdiendo 2-0. Y en 5 minutos Colombia marcó 3 goles a Japón y le ganamos. Ay, hermano, yo celebraba la casa. Ganamos. Yo estaba feliz. Yo dije: uy, qué sufridera con ese partido. Cuando de pronto dice el locutor de la televisión, dice: bueno, acaban de ver la retransmisión del partido porque este partido se jugó a las 3 de la mañana. Yo quiero decirle algo. Ese día yo le estaba haciendo fuerza a un partido que ya habíamos ganado. Ese día yo estaba sufriendo por un partido que ya habíamos ganado. Tal vez hay alguien aquí sufriendo por algo que ya Dios ganó. No, usted no me escuchó. Tal vez hay alguien aquí sufriendo por algo que Dios ya le dio la victoria. Tal vez usted está diciendo: me voy a morir de esto. No te vas a morir. Tal vez usted está diciendo: esto no va a cambiar. No, tranquilo. Lo que estamos viendo es una retransmisión, pero ese partido ya se ganó. Ese partido ya se jugó. Y ese partido ya el Señor le dio la victoria. No sufra, no se angustie, no se desespere, porque el triunfo es seguro. Hay algo que te está esperando. Por eso cuando usted me escuche decir: lo mejor de Dios está por venir, es porque hay algo que te está esperando. Colóquese de pie, vamos, colóquese de pie. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Vamos, levante sus manos y diga conmigo: yo no voy a sufrir por algo que ya voy a ganar. Yo no voy a sufrir, no voy a seguir en el sufrimiento.
por algo que ya Dios ganó. Oh, aleluya. Vamos, ponte de pie esta mañana. No puedes vivir con apresuramiento. No te apresures, no tomes decisiones equivocadas. Confía en el Señor. Consulta al Dios del cielo. Pregúntale a